Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bueno, bendiciones para todos. Para mí es un placer en esta noche poder traer el consejo de la palabra del Señor. Bueno, antes de esto quisiera hacer una oración de agradecimiento a Dios, pero también para decirle a Él que esta noche nos hable conforme a su propósito y que mis pensamientos sean sincronizados con los de Él. Gracias, Dios, te doy en esta noche por la oportunidad que nos das de poder escucharte hablar, Dios. Gracias por esta bonita oportunidad, porque tú estás presente. Tú has dicho en tu palabra que tú eres el mismo Dios, ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias por este presente que es un regalo extraordinario, que podemos estar aquí para escucharte hablar, porque tú todavía sigues hablando. Yo te pido, Dios, que tú seas sincronizando mis pensamientos con los tuyos, porque no necesitamos escuchar la voz de hombres, necesitamos escuchar, es tu voz, Señor. Tú que conoces la necesidad de cada uno de nosotros, háblanos, Señor. Habla hoy, Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para esta oportunidad, que antes que todo también quiero dar gracias a los pastores por la confianza de poderme poner a servir en este momento. Y vamos a leer en 2 de Samuel 6, el verso 3 al 7. Dice así: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bueno, para esta noche he titulado esta enseñanza Sacrificio y Adoración. De pronto quedamos un poco confundidos al de pronto no saber el contexto de esta historia, y quiero traer un poco a colación para que todos estemos centrados en una misma idea, porque de primerazo escuchar que alguien está haciendo algo para Dios y que algo que se intentaba hacer bueno terminó siendo malo, crea como un clic en nuestra cabeza y nos puede hacer pensar cosas que no son. Entonces vamos a hablar acerca de esta situación que tenía que ver especialmente con el arca del pacto, el arca de Dios. Esta arca fue un mandamiento que Dios le hizo a Moisés para que la construyera, así como en alguna oportunidad se lo dijo a Noé que hiciera el arca de salvación, pues esto simbolizaba también allí la presencia de Dios. Entonces, en la antigüedad, en la era del arca, había un tabernáculo donde había un sacerdote que se presentaba una vez por año delante de la presencia de Dios, pero era un sumo sacerdote, no era cualquiera, era alguien muy escogido, que tenía que hacer una serie de procesos
en el tabernáculo hasta llegar al arca del pacto, el arca de la alianza o el arca de Dios. Entonces, esta arca permaneció por mucho tiempo con el pueblo de Israel, porque era para el pueblo de Israel, porque Dios no habita en cualquier parte. Nosotros sabemos que tenemos un Dios omnipresente, que está en todas partes, pero su habitación solamente está donde está su presencia, donde se le honra, donde se le hace reverencia a Él. Entonces, Él escogió todo este proceso. Los reyes de Israel tenían el arca, pero ellos comenzaron a hacer mal delante de la presencia de Dios. Y lo que hizo Dios fue permitir que los filisteos en una guerra se robaran el arca. Y entonces ellos terminaron robándose el arca de Dios. Pero eso no les trajo buenos resultados. ¿Qué era el arca? Era un cofre que medía 120 de alto por 70 de ancho. Y en su tapa, que era una tapa de oro, habían dos ángeles, uno así junto al otro, con sus alas extendidas, ¿sí? Y estaban allí representando la majestuosidad de Dios. Dentro del cofre estaba también un vaso con maná fresco, la vara de Aarón que reverdeció y la ley de Dios escrita por su propio dedo. Entonces, cuando los filisteos se llevan esta arca que no les pertenecía, empiezan ellos a enfermarse. Incluso su dios Dagón también cayó a tierra por la presencia de Dios. Entonces se les volvió para los filisteos un problema tener la presencia de Dios en su casa, en su lugar. Entonces lo que ellos hicieron fue, no, vamos a devolverla a donde pertenece. Y la llevaron así a la casa de Abinadab, y allí entonces comienza nuestra historia. La llevaron a la casa de Abinadab. Abinadab era también un sacerdote. Y allí en casa de Abinadab, la presencia de Dios en esa arca de la alianza estuvo por 30 años, pero no estaba reverenciada, no estaba siendo honrada, estaba puesta como en el cuarto de San Alejo o en el patio, empolvada y olvidada. Allí alrededor de esa arca, tal vez, déjenme imaginarlo, estaba también sus hijos, Ayo y Usa, corriendo de pronto para allá y para acá. No sé qué edad tenían cuando llegó el arca allí a la casa, pero no le dieron valor a la presencia de Dios. Se conformaron a tenerla. Pues lógico, la tenían por 30 años allí, era tener como un florero más, como algún artefacto común de la casa. Y para ellos ya había perdido el valor. Entonces, cuando David comienza su reinado, se da cuenta de que esta arca permanecía en la casa de Abinadab a 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces David dijo, vamos a traer el arca del pacto a Jerusalén, la vamos a traer. Y entonces eso fue una de las cosas, de las primeras cosas que hizo David, querer traer la presencia de Dios a Jerusalén. Y en ese primer intento, que fue algo muy bueno, les pidió a Usa, ¿sí? Que también era descendiente de Aarón, que estaba en la familiaridad de los sacerdotes, siendo él también un sacerdote, le pidió de que montaran esa arca en un carro nuevo, en una carreta nueva, para llevarla como lo leímos ahí, con fiesta, con alegría, danzando y cantando. Eso era algo bueno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Montaron el arca en aquella carreta nueva, alada por los bueyes. Y cuando iban cantando en el desfile, entonces, claro, iban 4 sacerdotes adelante de los levitas, estaban cantando, iban otros 4 ahí. Y déjenme imaginar que Usa también iba dentro de los que estaba allí, junto al carruaje, pero cuando ve que se tambalea y los bueyes casi que hacen caer el arca, entonces Usa lo que hace es extender la mano y aparentemente era algo bueno.
era no dejar caer el arca del pacto de Dios. Al hacer esto, Usa cae a tierra y es muerto. Usa fue un hombre muerto. Y esa es la primera palabra de nuestro consejo, como se titula, un sacrificio. Entonces la fiesta obviamente se acabó. Lo que antes era alegría trajo tristeza. Incluso llegó a tener David ahí en 2 Samuel 6:8. Nos dice que se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que quiere decir quebrantamiento de Usa o el lugar donde murió Usa. Entonces David, además de haberse puesto triste, también se llenó de miedo. Y estaba meditando en esta prédica que gracias a Dios llevaba algún tiempo aquí escrita, más exactamente desde julio, que venía yo hablando con Dios acerca de este tema, acerca de la presencia de Dios y la familiaridad que a veces podemos tener con esa presencia, donde ya nosotros nos acomodamos, nos organizamos de cualquier forma y queremos venir a presentar una alabanza, un sacrificio o una vida de adoración de cualquier forma delante de la presencia de Dios. Y eso, para allá vamos a terminar, créanme, ahorita, como siempre digo, hay un poco de turbulencia. Tal vez en nuestra mente empiezan a jugar una serie de interrogantes, pero vamos a terminar bien, porque lo que Dios quiere para nosotros hoy, antes de que se termine este año, es traernos este consejo o este llamado de atención con tanto amor, como Él lo ha venido haciendo en estos días pasados con las prédicas que hemos escuchado. Nos ha traído consejos de amor, y eso es lo que hace un papá. Un papá ama, pero un papá también disciplina, un papá también corrige. Y hoy, créame, lo está haciendo con tanto amor, que era lo que el Señor quería que escucharas para ti hoy. Entonces, David se va preocupado. Y de allí salto al Salmo 24, donde dice, ¿quién estará en el lugar santo? ¿Quién podrá estar ante la presencia de Dios? Se fue David para su casa y empezó a interrogar, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué si estábamos intentando hacer algo bueno? ¿Por qué termina una tragedia? ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que Dios tiene sus propias instrucciones y después de un largo tiempo, más exactamente 3 meses, le fue resuelta esa pregunta a David cuando dijo, ¿quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado con engaño. Este va a estar en la presencia de Dios. Él tuvo que regresar a la ley, tuvo que regresar a los mandamientos de Dios, tuvo que ir al manual de instrucciones, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden, y es un Dios al que le gusta que nosotros le obedezcamos a Él. Recordemos cuando Moisés estaba en el desierto, el Señor le dijo, toca la peña con tu vara, golpéala, y salió agua. Pero en la siguiente le dijo, háblale. Y lo que hizo Moisés fue, ya estoy acostumbrado, entonces golpeo. Pero no era lo que Dios quería para esa oportunidad. Y nosotros debemos estar con nuestros oídos, como dice la palabra del Señor, oídos para oír las instrucciones que Dios nos está dando. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios vivo, Dios no es Dios de muertos, Dios está en un continuo movimiento y por eso nosotros debemos estar constantemente sincronizados, pensando en cómo está mi relación con Dios,
¿Cómo va mi relación con Él? ¿Será que el Señor hoy me dice que lo haga de una forma, pero yo no puedo acostumbrarme a esa forma porque Dios es un Dios de creación, porque Él es el Dios de la creación, porque un día amanece lloviendo y el otro día amanece con mucho sol? En un tiempo hay un tiempo de verano, pero en otro tiempo habrán tiempos de otoño. Dios está en continuo movimiento. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros podamos estar atentos al movimiento de Él, a esa nube, hacia dónde se dirige esa nube. Para allá voy yo, no está estático. Entonces David fue una vez más a las instrucciones y empieza a preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos mal? Era un carro nuevo, estábamos danzando, estábamos cantando. ¿Qué pasó? Y lo que le empezaron a decir es: vuelve nuevamente al manual de instrucción. Si nosotros hoy estamos intentando hacer algo bueno, pero nos salen las cosas mal, el consejo es: volvamos nuevamente al manual de instrucción, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles eran las instrucciones? Esas instrucciones eran que, primero, el arca no podía ser cargada por manos, sino que debía, con los palitos de acacia, ser cargada, ser llevada cuidadosamente, no en una carreta, sino sobre los hombros de los sacerdotes. Tenía entonces que esos sacerdotes ser personas consagradas a Él. A los coatitas, que eran los sacerdotes que se dedicaban a llevar el arca de la presencia de Dios, no les pasaba nada, pero si había alguien que estaba haciendo mal y se acercaba, podía morir, como ya lo vimos, como pasó con Usa. Entonces, debía llevarse en hombros, debía haber un sacrificio, debía haber algo que nos pesara. Y nosotros en nuestra sociedad lo sabemos. Alguien dice por allí, es que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y a veces parece que Dios, como dicen en México, se pone sus moños también. Y entonces Él dice, no, es que no quiero que lo hagas de esa forma. Yo quiero que lo hagas a mi manera, porque Él es el Dios sobrenatural. Porque Él sencillamente, Él es mi papá y yo puedo ir a Él constantemente y podemos tener una amistad muy bonita, pero nunca nos olvidemos de que Él es Dios y nosotros somos sus siervos, de que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas, ovejas de su prado, que escuchan la voz de Dios, que escuchan la voz de su pastor y siguen detrás de Él. No son esas ovejitas que hacen lo que quieren hacer, que se salen del corral, vienen, entran, porque esas ya no son ovejitas, ya son otra especie de animalitos. No podía llevarse el arca de Dios tampoco al lado por bueyes, por animales. No, Dios quería un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo significa que nosotros podamos tener conciencia de lo que estamos haciendo. Pasados estos 3 meses, como tenemos un Dios tan glorioso, tan maravilloso, tan lleno de oportunidades, tan fiel a su palabra, entonces David recapacita y a los 3 meses está preguntando, bueno, ¿y qué ha pasado? Porque luego de esto llevaron el arca muy cuidadosamente a la casa de Obed-Edom. Y él comienza a preguntar, ¿qué pasó con Obed-Edom? ¿Será que también se murieron? Y lo que pasa es que le cuentan, no, si usted viera, sus ganados se han multiplicado, la bendición de Dios está con él, sus hijos están sanos, sus hijos han tenido hijos, él mismo ha tenido hijo, hay abundancia, hay provisión, hay alegría en la casa de Obed-Edom. Entonces David dice, no, yo no me quedo con esta, yo quiero ir a esta casa y voy a traer la presencia de Dios. Pero voy a cambiar, no la esencia. Voy a seguir haciendo fiesta, voy a seguir adorando a Dios, pero voy a cambiar la forma, voy a cambiar mi forma de hacer las cosas, porque la presencia de Dios está allí, sigue estando allí para bendición.
Vemos entonces que después de 3 meses se va David a la casa de Obed-Edom y hacen todo el protocolo como Dios quería que se hiciera. Ya no se llevó al lado por bueyes en una carreta, se llevó en los hombros, con mucho cuidado, con mucho temor, con mucho temblor. Tanto que David ese día se despojó de sus vestiduras reales porque ya era el rey. Y él se coloca un traje, un efod, que era una vestimenta propio de los sacerdotes. Y él dice, no, yo ya no quiero estar fuera de la presencia de Dios, yo quiero estar cerquita, yo quiero estar mezclado con el pueblo que sabe adorar a Dios. Yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. El efod era como una camiseta blanca. Y fue tanta la alegría de él cuando ve que dan 6 pasos y a los 6 pasos hacen un sacrificio de júbilo al Señor, hacen un sacrificio también, no de júbilo, sino también de matar un animalito para la presencia de Dios. Y ellos ven que no pasa nada, que nadie se ha muerto. Entonces cada 6 pasos ellos sacrificaban y daban honra y gloria al Señor. Por eso, y hoy mi corazón se alegra tanto, y tal vez era la alegría que sentía David al ver que lo que antes fue tragedia, hoy se puede convertir en alegría. Y hoy yo puedo decirte, en el nombre de Jesús, Dios está aquí para ayudarte a salir de ese impasse de luto, para cambiar esas lágrimas de tristeza y de dolor por no hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios, para que esas lágrimas luego cambien en gozo y alegría y suban ante la presencia de Dios como un perfume agradable delante de Él. Era tanta la alegría que David no se contuvo, sino que empezó a bailar y a danzar y a remolinear, que es la palabra hebrea, que dice que salta, que grita, que da saltos, que casi que se para en la cabeza hasta que se quitó el efod y queda en ropa interior, pero no le importa lo que dicen los demás, sino que él está concentrado en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con esa verdad, con esa desnudez delante de la presencia de Dios, donde le dice, aquí estoy, Señor, tal como me ves, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Pero, Señor, es tanta la alegría que no me interesa lo que digan los demás, ni cómo me señalen, ni cómo me juzguen. Lo más importante es que tú estás aquí. Lo más importante, Señor, es que ahora nosotros podemos tener el gozo de tu salvación. Y las instrucciones que Dios tiene para nuestro tiempo son el Salmo 33:1, donde dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. La integridad quiere decir que yo hago todas las cosas de una sola manera, de una sola pieza, que soy uno en cualquier lugar, que pronto en ese momento no había integridad en Usa. Como les dije al principio, se había acostumbrado tanto a tener la presencia de Dios en casa, que no importaba cómo se hacía, cómo se presentaba, hasta la forma de presentarse ante la presencia de Dios es importante, porque ninguno de nosotros, aunque a veces digamos, pero es que estamos en el tiempo de la gracia, podemos llegar como quiera, como sea, tú no te vas a presentar delante de un magistrado, ni delante de un presidente en chores o de cualquier manera. Tú te presentas con tu mejor pinta. Ese día yo creo que las mujeres nos arreglamos el cabello, los hombres se tinturan si tienen la necesidad de hacerlo, se ponen la corbata, el saco, se lustran sus zapatos porque van delante de la presencia de un hombre. No podemos familiarizarnos tanto con la presencia de Dios y de pronto dejar atrás lo bonito, porque es que Dios todo lo que hace para nosotros es hermoso. Dice su palabra, Él hizo todas las cosas hermosas en su tiempo para nosotros.
Y luego de esto, entonces también podemos decir, no, yo aquí también puedo adorar a Dios. Yo también aquí, conectado desde este lugar, no tengo la necesidad de ir a la presencia de Dios. No es igual, nunca va a ser igual. Entonces, ahora, así cerrando este paréntesis, dice la confesión de pecados. Dice la obediencia y los corazones limpios. Esas son las instrucciones que Dios tiene para nosotros, los hijos de Dios. Porque somos los hijos de Dios los que debemos conocer el manual. Somos los hijos de Dios los que tenemos el GPS, que a veces nos perdemos y vamos por diferentes caminos, pero Dios siempre nos llevará al puerto seguro, siempre nos llevará al lugar de nuestro encuentro. Entonces Dios busca reverencia y obediencia. Ningún padre se pierde la oportunidad de bailar con su hijo o con su hija en el momento del folgorio, de la alegría y de la fiesta. Y eso pasaba con David. Yo creo que David recibió esa doble porción del Espíritu Santo. Ya la presencia de Dios dejó de estar en ese cofre para meterse dentro de él. Por eso era tanta la alegría. Y yo creo que David bailaba con su Dios. ¿Has bailado tú con Dios? Bailar con Dios es lo mejor, porque ni Él me pisa ni yo lo piso. Y si yo no sé bailar, Él se acomoda a mis pasos. Hazlo, e invito para que lo hagas. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene gracia para con todos nosotros. Y podemos pasar de ese momento de tristeza y hasta de miedo de la presencia de Dios a un momento de gozo. No quites el gozo de tu salvación, decía el mismo David en el Salmo 51, porque él sabía lo que era tener el gozo de la salvación en su interior. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros corregir? ¿Cómo estamos viniendo delante de la presencia de Dios? El mismo Salmo 51 dice, porque tú no quieres sacrificios que yo daría. Tú no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, los verdaderos sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias. Tú no quieres un sacrificio, Señor, de ovejas, de bueyes, de carnero. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero sabes una cosa, Dios está hastiado de ese tipo de sacrificios. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese espíritu es el que nos conecta a hacer la voluntad de Él. Adoración, como ya lo hemos visto en muchas oportunidades en nuestra iglesia y en nuestra escuela de formación Vida, es tener una alabanza, es un amor por Dios exagerado. Adoración no se remite tan solamente a un canto lento, sino adoración es desde que yo me levanto hasta que yo me acueste, y aún en las noches, cuando el Señor vigila mi sueño, poder yo dar adoración en mi cama, en todo lo que haga, con todo el que yo esté, en mis amistades, en mis sueños, en mis alegrías, en mis tristezas, que esté Dios. Eso es verdadera adoración. Busca a Dios adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Volvemos a la pregunta, ¿cómo llevas tú la gloria de Dios? Porque si le preguntamos a las mamás, ellas prepararían un lugar especial, harían como Marta, que estaba pendiente de que las cosas estuvieran bonitas, limpias, que oliera rico, que la comida estaba bien hecha, que todo estuviera puesto en su lugar. Pero Dios no se fijó sino en la adoración que María tenía para Él. Aunque lo que hizo Marta era bueno, lo que María tenía para Dios era mejor.
lo cual él le dijo: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Eso era adoración. María sabía adorar a Dios. María sabía lo que ella había sido, el antes y el después, desde haberse estado en la presencia de Jesús, que era 100% Dios, 100% hombre. Ella conocía lo que ella antes era, su historia, pero después de que estuvo en la presencia de Dios, María fue una nueva mujer. María fue una seguidora, una amiga de Dios, una mujer que sabía darle el lugar que le pertenecía a Dios. Tal vez los padres se preguntarán: ¿y cómo hago para tener la presencia de Dios en casa? Pues sabes una cosa, lastimosamente tenemos que decir: Abinadab tal vez no se preocupó por enseñarle a la siguiente generación cuáles eran los ornamentos sagrados, cuáles eran los mandamientos de Dios, cuáles eran las instrucciones que Dios tenía para sus hijos, para que no perecieran. Tal vez Abinadab se acostumbró también y empezó a hacer otras cosas, tal vez se olvidó, tal vez no honró la presencia de Dios, tampoco se sentaba con sus hijos. Como dice en el Antiguo Testamento, de sentarse con sus hijos, a enseñarles de día y de noche, meditar en él, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero nos olvidamos. Tal vez los padres de familia somos los más responsables aquí. Tal vez Abinadab junto con sus hijos tenían la responsabilidad mayor porque eran sacerdotes, porque venían de la estirpe de Aarón. Pero ellos se olvidaron de los mandamientos de Dios. Y el tener los mandamientos de Dios en nuestra vida y hacerlas vida en nuestra vida, eso nos asegurará una vida eterna con Él. Hijo mío, no te olvides de mi ley, dice su palabra, y en tu corazón guarda tus mandamientos. Yo creo que David, después de este acontecimiento, se sentaba luego con Salomón y le enseñaba y le decía: mira, estas son las instrucciones. Dios no me permitió, le decía David a Salomón, construirle templo para él porque soy un hombre de guerra. Pero a ti sí, se te fue dado, se te fue encargado el crear un templo, no hecho de manos de hombres, sino como hacían. No se escuchaban allí los golpes del martillo, porque los golpes del martillo simbolizaban guerra, sino que todo era puesto en silencio, todo puesto en orden, todo puesto en alto, todo puesto con mucha reverencia. David no permitió que otra persona muriera de esa forma como lo hizo Usa tan vilmente, porque le sirvió la corrección de Dios. ¿Qué legado estamos dejando entonces en nuestra siguiente generación? Porque déjame decirte que de la manera como nosotros vivamos, asimismo los que vienen detrás de nosotros vendrán a hacer lo mismo y tendrán éxito o fracasarán como nosotros hayamos fracasado. David tuvo éxito en esta situación porque llevó la presencia de Dios y le enseñó a sus hijos, a Absalón, más exactamente cómo se lleva la presencia de Dios hasta el templo. Salomón construyó ese templo solo con alabanza, solo con adoración, porque Dios quiere que en este tiempo no seamos de dos mezclas, guerra y alabanza. Él quiere que nosotros, en medio de nuestra guerra, si vamos a hacer guerra, la vamos a hacer en el espíritu, pero no la vamos a hacer en contra de otro hermano, de otro ser humano igual a nosotros. Dios quiere una integridad, Dios quiere completa adoración. Vuelvo a preguntarte, ¿qué tienes que corregir? ¿Qué tenemos que corregir? Y como les decía en el inicio, desde el 28 de julio
tenía preparada esta enseñanza. No sabía en qué momento Dios me iba a permitir darla a conocer, pero cuando se me fue dicho que les ayudara en esta parte, mi interrogante fue: ¿y ahora yo qué digo? ¿Y ahora yo qué hago? Y el Señor me dijo: tú tienes la prédica lista, eso es lo que quiero que digas. Y doy gracias a Dios en esta noche porque me permitió haber expuesto este consejo de su palabra, porque antes de que se termine este año y aprovechando la temporada decembrina, donde nosotros comenzamos a quitar cosas, a cerrar ciclos, de pronto a sacar personas del WhatsApp, esos contactos, o eliminar gente por allí, es bueno también que delante de la presencia de Dios vengamos y nos revisemos y digamos: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuál va a ser mi nueva actitud? No voy a esperar hasta el 1 de enero, desde ya, porque desde ahora tenemos este presente, que es este regalo, donde nosotros podemos tener la mejor decisión, y es corregir lo que nosotros estamos haciendo mal, desaprender lo que nosotros creemos que estamos bien enseñados y aprender nuevas cosas. Esa es una característica de los líderes, y tú, querido líder que me estás escuchando, para ti también es esta palabra. Vamos a traer la presencia de Dios al lugar de su gloria. Vamos a poner en alto el nombre del Señor. Siempre yo pienso en este hermoso nombre que el Señor le regaló a esta misión pentecostal, el lugar de su gloria. Que cuando nosotros entremos a este lugar podamos sentir realmente la presencia y la gloria de Dios. Que cuando salgamos de este lugar podamos llevar la gloria de Dios a donde quiera que estemos. Pero para eso es necesario volver al manual de instrucciones. Bendiciones para todos.